¿Has oído hablar de un hombre que compró la libertad de una mujer y sin saberlo liberó a todo un pueblo? En Andalucía, en 1893, entre puestos de especias y subastas de personas, un simple acto de rebeldía encendió una llama que lo cambiaría todo. Esta es la historia de don Mateo Herrán, un hombre que lo perdió todo y encontró la redención luchando contra un sistema que convertía la deuda en cadenas. Prepárate para descubrir cómo el coraje de dos desconocidos hizo surgir la justicia de entre las cenizas. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, inscríbete ahora y acompáñanos en este viaje al corazón de la dignidad. Aquella mañana de otoño de 1893, Mateo caminaba por el mercado como quien ya conocía el precio de perderlo todo. El suelo estaba húmedo por el rocío, la mezcla de especias y estiércol flotaba en el aire, y los gritos de los vendedores se mezclaban con las risas de quienes no tenían nada que perder. Llevaba en una bolsa de tela las últimas herramientas que quedaban del cobertizo incendiado, envueltas en periódicos viejos que aún olían a humo. Por fuera, su traje estaba limpio. Por dentro, la culpa lo atormentaba como siempre. El recuerdo de su esposa, a quien no pudo salvar, el fuego que consumió años de trabajo, el socio desaparecido. Pensó en cambiar las herramientas por unas monedas y harina, regresar a la casa vacía y pasar otro día ordenando papeles que no servirían de nada, hasta que oyó el murmullo que venía del pasillo trasero, ese lugar donde la risa era más silenciosa y el miedo caminaba cabizbajo. Cuando llegaron con Isabel, el día dio un giro inesperado. La empujaron al andén como si fuera un saco de trigo. Estaba pálida, con marcas en las muñecas y un vestido remendado que había sido cuidado en casa, no en la calle. Mateo vio al capataz con papeles amarillentos, oyó la palabra subasta, pronunciada como si se tratara del precio del ganado, y reconoció en los garabatos la vieja trampa. Cláusulas ocultas, términos para silenciar a los pobres. Ya lo había visto antes, cuando firmó sin mirar más allá de los números. Sintió un nudo en la garganta, como si el humo del almacén volviera con toda su fuerza. Mientras algunos reían y otros apartaban la mirada, sintió que su mano buscaba en el bolsillo su propio recibo de empeño, el último documento que mantenía viva la mentira de que aún controlaba algo. Y fue en ese simple y desesperado gesto que la barrera que lo atenazaba comenzó a resquebrajarse. Subió a la plataforma sin planearlo, sintiendo que su cuerpo se adelantaba a su cabeza, como cuando la decisión precede a la razón. El capataz intentó detenerlo con el antebrazo, y Mateo respondió de la forma más simple. Levantó el recibo de empeño que contenía lo poco que le quedaba y lo rasgó por la mitad, con un sonido seco que acalló un par de risas entre el público. El papel se abrió como una vieja piel, y colocó la escritura del cobertizo incendiado sobre la mesa, aún con manchas de hollín en las esquinas. Exigió un contrato de liquidación inmediato para Isabel, nombre completo, fecha, testigos, sin ambigüedades. No había heroísmo en su rostro, solo el cansancio de quien comprende demasiado tarde el peso de las cosas firmadas a ciegas. El notario se ajustó las gafas hasta la punta de la nariz, calculando riesgos y favores. El prestamista se puso tenso, buscando una ventaja. El capataz miró a la multitud como buscando permiso, e Isabel, que hasta entonces había mirado al suelo por miedo a parecer insolente, alzó la vista y vio por primera vez ese día a un adulto que no la agobiaba. El silencio que se instaló no era bello ni cinematográfico, era incómodo, lleno de toses fingidas y pasos arrastrados, el tipo de silencio que precede al caos o a un cambio. Cuando aceptaron el acuerdo improvisado, más por la conmoción que por la buena voluntad, Mateo firmó con mano temblorosa, las letras firmes al principio y torcidas al final, garantizándolo con lo que tenía y lo que no. Los que
Estaban cerca, percibieron el olor a papel viejo y lacre, oyeron el roce de la pluma y la fricción del sello contra la madera. Al salir, le pidió a Isabel que recogiera el pañuelo y la cinta azul que se le habían caído del bolsillo del vestido durante el forcejeo, y la condujo por el estrecho pasillo donde antes subastaban cerdos, no personas. El camino hasta la casa fue corto, pero repleto de pensamientos que no cabían en la calle. Repasó cada decisión errónea que lo había llevado hasta allí. Ella repitió mentalmente el cálculo de la semilla, el interés que creció sin explicación, el rostro de su padre cuando se dio cuenta de que había firmado su propia ruina. Cuando llegaron, Mateo encendió la estufa de leña, jugueteó con la plancha como buscando algo que hacer para no desplomarse, y ofreció agua y un plato hondo de sopa aguada. Isabel no se disculpó por existir, no le dio las gracias como si suplicara más. Dijo con voz baja y firme que sabía trabajar, que aprendía rápido, que solo necesitaba una oportunidad. Y allí, entre los sonidos familiares de ollas, sartenes y el crepitar del fuego, comprendió que su gesto en el mercado no podía ser un simple arrebato, o se convertiría en un compromiso, o sería solo otro papel roto sobre otros papeles que aplastan a la gente. Mateo pasó casi toda la noche en vela. El viento azotaba las ventanas de la casa vacía, haciendo crujir los pestillos como si el pasado quisiera volver a entrar. Sentado a la mesa, bajo la tenue luz de una lámpara, hojeó los libros de contabilidad de deudas que aún conservaba, recordando la época en que esos números significaban seguridad, no vergüenza. Había aprendido a defenderse con papeles y ahora veía en ellos la misma trampa que había atrapado a medio pueblo. En la habitación contigua, Isabel dormía en el suelo, envuelta en una manta gastada que olía a humo rancio. De vez en cuando tosía, y él oía ese sonido como si fuera una exigencia del destino. Pensó en su esposa, Clara, y en cuántas veces la había dejado sola para cerrar tratos o revisar balances. El recuerdo de su tos también lo despertó en mitad de la noche, pero ahora era una tos distinta, la de otra vida arruinada por una pluma. Al amanecer, ya lo había decidido. No vendería nada más, ni siquiera por necesidad. Reabriría el almacén incendiado, aunque eso significara usar sus propias manos, y empezaría de nuevo. No para obtener ganancias, sino para pagar lo que debía, aunque la deuda no estuviera documentada formalmente. A la mañana siguiente, el olor a leña y café sin hacer inundó la casa. Isabel se levantó temprano, se lavó la cara con agua fría del pozo y antes de decir nada, comenzó a barrer el suelo del cobertizo cubierto de cenizas. Mateo la observaba desde la puerta, sintiendo un nudo entre el orgullo y la vergüenza. Ninguno de los dos tenía mucho, pero había una especie de fuerza silenciosa en sus gestos que lo desarmó. Cuando intentó ayudarla, ella rió suavemente y dijo que no necesitaba lástima, solo una asada y tiempo. Y en ese instante, algo sencillo se solidificó entre ellos. Un acuerdo tácito, una especie de comprensión nacida del mismo cansancio. El sol caía a plomo sobre las paredes carbonizadas, dejando al descubierto grietas y óxido, pero también el espacio que podría volver a ser útil. Mateo comprendió que aquel día no sería de luto ni de recuerdo. Sería el primero de muchos días difíciles, pero honestos. Mientras el bullicio del mercado volvía a llenar el pueblo, cerró los ojos un instante y pensó que quizá por primera vez en años estaba haciendo algo bien. La noticia de la compra de Isabel se extendió rápidamente, recorriendo el pueblo como el olor a vino derramado. En el café de la esquina, algunos se reían, diciendo que el arruinado se había vuelto loco. Otros murmuraban que era una treta para recuperarse. Nadie mencionó la vergüenza de lo que habían presenciado. Todos fingieron que la subasta nunca había ocurrido.
Mateo caminaba entre miradas furtivas, intentando no oír los susurros, pero sintiendo su peso sobre sus hombros. Se detuvo en el almacén de un antiguo colega para pedir prestada madera y herramientas, pero el hombre cambió de tema y dijo que el crédito estaba suspendido por orden de las altas autoridades. Fue entonces cuando Mateo comprendió que la venganza de los poderosos no llegaría con amenazas explícitas, sino con puertas que no se abrían. Regresó a casa con las manos vacías y la garganta seca, pero encontró a Isabel en el patio, separando trozos de madera aprovechables. Ella no le preguntó qué había pasado, solo le entregó un martillo oxidado y le dijo que podían empezar por ahí. Se sintió avergonzado de su propia vacilación, como si aquella chica de 20 años tuviera más perspicacia que él, y reanudó su trabajo sin mirar atrás. El primer clavo que clavó en el cobertizo sonó más a anuncio que a gesto. Cada golpe de martillo despertaba recuerdos que había intentado enterrar. El crepitar del fuego, el crujir de las vigas, los gritos de su esposa, a quien nunca pudo alcanzar. Isabel trabajaba a su lado en silencio, con el pelo recogido descuidadamente, el vestido manchado de ceniza, pero la mirada firme. Por la tarde apareció un niño con un cubo de agua y dijo que su madre se lo había enviado, porque la niña del pañuelo azul no debe pasar sed. Era poco, pero suficiente para que Mateo se diera cuenta de que la gente lo observaba, incluso en silencio. Le dio las gracias y el niño salió corriendo como si hubiera hecho algo prohibido. Al caer la noche, la mitad de las paredes del cobertizo ya estaban apuntaladas y el olor a madera quemada se mezclaba con el de sudor y esperanza. Mateo encendió una lámpara y vio a Isabel cosiendo el pañuelo azul desgarrado. Se quedó allí unos segundos, sin saber si era el comienzo de una reconstrucción o solo un último gesto antes de otro fracaso. Al día siguiente, cuando Mateo e Isabel regresaron al cobertizo, encontraron las herramientas volcadas y huellas de dintosun, botas en el barro. No les habían robado nada de valor, porque no había nada, pero las tablas estaban esparcidas y lo que se estaba construyendo, destrozado. Era una advertencia, de esas que no necesitan explicación. Mateo respiró hondo y contempló los destrozos sin decir palabra. Por dentro sentía el mismo miedo que lo había paralizado años atrás. El miedo a empezar de cero y perderlo todo otra vez. Isabel, en lugar de llorar, se fue a un rincón y empezó a recoger la leña con una calma que lo desconcertó. Dijo que no era la primera vez que intentaban derribar lo que ella había plantado. Se dio cuenta de que hablaba con una seguridad que provenía de muchas pérdidas, no del optimismo. La ayudó en silencio y mientras recogían lo que quedaba, pasó un hombre a caballo, el capataz del prestamista, observándolos con una sonrisa descarada. Mateo le devolvió la mirada, firme, pero sin decir palabra. Comprendió que a partir de ese momento reconstruir no sería suficiente. Tendría que protegerse a sí mismo. Por la tarde fue a casa del notario. Llevaba bajo el brazo un fajo de recibos viejos, guardados desde los tiempos en que era respetable. Le pidió al hombre que comprobara los nombres de las familias deudoras y los comparara con las cláusulas de los nuevos contratos que circulaban. El notario dudó, miró por la ventana y susurró que no podía intervenir. «Las órdenes vienen de arriba», dijo, con un tono que mezclaba temor y conveniencia. Mateo respondió que lo entendía, y de verdad lo entendía, porque había estado en su lugar. Regresó a casa al final del día con la sensación de que todo el pueblo caminaba sobre la cuerda floja. Isabel lo esperaba con la estufa encendida y una hogaza de pan medio quemada, la primera en semanas. Le sirvió sin decir nada, y en ese simple gesto sintió lo que nunca había vuelto a sentir, que alguien creía en él.
incluso cuando él mismo ya no creía en sí mismo. En los días siguientes, la rutina se impuso de forma extraña. Duro trabajo durante el día y silencio por la noche. Isabel se levantaba antes del amanecer, se peinaba con los dedos y salía a buscar agua, mientras Mateo ordenaba las herramientas oxidadas, ahora aseguradas con candados improvisados. El pueblo observaba desde lejos, algunos por curiosidad, otros por desprecio. El sonido del martillo en el cobertizo se convirtió en parte del paisaje, como el tañido de las campanas de la iglesia y el mugido de las vacas. Aún así, nadie se acercaba. Una mañana, Isabel regresó del pozo con la mirada asustada. 2 hombres la habían seguido, burlándose de ella y preguntándole «¿Cuánto vale ahora?». Mateo sintió que la sangre le hervía. Agarró el viejo bastón de su padre y salió a la calle, pero al llegar a la esquina, los hombres ya habían desaparecido. Regresó temblando, consciente de que ese tipo de violencia no se podía enfrentar solo con valentía, se necesitaba estrategia. Esa noche, anotó en hojas sueltas los nombres que recordaba de los deudores del prestamista y las fechas de cada cobro. Pensó en llevarlo todo a la parroquia, pero sabía que el cura, presionado, fingiría no verlo. Aún así, siguió escribiendo, como si cada línea fuera una forma de no enloquecer. Casi 2 semanas después, apareció el primer aliado. Se llamaba Esteban, un oficinista que había trabajado en la alcaldía. Entró en el cobertizo con un sombrero gastado y una mirada nerviosa, observando a su alrededor antes de entrar. Le dijo a Mateo en voz baja que en el libro de contabilidad del prestamista había copias de todos los contratos, muchos de ellos duplicados con nombres cambiados, usados para cobrar la misma deuda 2 veces. Isabel dejó de barrer y escuchó en silencio, apretando la cinta azul entre los dedos. Mateo le ofreció un asiento y un vaso de agua, tratando de comprender por qué aquel hombre corría semejante riesgo. Esteban explicó que su padre había sido arruinado por el mismo sistema y que ahora quería arreglar lo que aún se podía arreglar. Era la primera vez que Mateo sentía que el peso de la culpa podía convertirse en un impulso, no en parálisis. Al caer la noche, los 3 permanecieron juntos en el cobertizo, planeando cómo convertir las pruebas en acción. El aire olía a polvo y esperanza, y por primera vez nadie se sentía solo. A la mañana siguiente, Esteban regresó con una carpeta envuelta en un paño grueso, oculta bajo el brazo. Dijo que había logrado copiar algunos de los registros antes de que el intendente sospechara. Los papeles estaban manchados de cera pero legibles, docenas de nombres, cantidades absurdas y firmas repetidas. Mateo extendió todo sobre la mesa y con cada página reconoció rostros del pueblo. El panadero, el herrero, la viuda de la curtiduría, todos enredados en los mismos fraudes. Era como mirar un mapa de la miseria organizado en columnas. Isabel, de pie, sostenía el paño de cocina con sus manos sucias y miraba cada nombre como si rezara. «Son personas, no números», susurró. La frase quedó suspendida en el aire y Mateo sintió su peso como un recordatorio. Se dio cuenta de que si no hacía algo, todo se repetiría, y quizás esta vez con Isabel en medio. Tomó una pluma y un tintero y comenzó a escribir por su cuenta el libro de la verdad, un viejo cuaderno donde anotaría cada deuda saldada, cada error, cada nombre utilizado. El sonido de la pluma sobre el papel se mezclaba con el crepitar del fuego y sus pasos sobre el suelo desgastado. En los días siguientes, el cobertizo se convirtió en un refugio. La gente empezó a llegar poco a poco, como poniendo a prueba el valor de los demás antes de mostrar el suyo. Primero fue el herrero, diciendo que necesitaba afilar su herramienta. Luego, la mujer de la curtiduría, con una cesta de pan, preguntando si su nombre también figuraba allí. Cada nueva llegada aumentaba la tensión.
El prestamista seguramente lo descubriría pronto. Isabel era quien los recibía, con una serenidad y firmeza que tranquilizaba a la gente. Mateo observaba esto en silencio, admirando aquella discreta valentía. Por la noche, cuando el cobertizo estaba vacío, se sentaba en los escalones y observaba a Isabel coser pequeños sacos de arpillera para guardar semillas. La luz de la lámpara proyectaba sombras sobre su rostro, y por un instante pensó que tal vez Clara, su esposa, la hubiera apreciado, por ser todo aquello que él mismo había dejado de ser hacía mucho tiempo. Alguien que cree en el mañana incluso con las manos heridas. Las primeras represalias no tardaron en llegar. Un día, al regresar del pozo, Isabel encontró la puerta del cobertizo cerrada con cadenas nuevas y una nota pegada: propiedad embargada por deudas pendientes. Mateo leyó el documento 3 veces, con el corazón latiéndole con fuerza, como si cada palabra fuera un golpe. El sello del alcalde estaba allí, pero el contenido era falso. Sabía reconocer la caligrafía utilizada para intimidar. Isabel, de pie a su lado, apretó los puños, con el rostro enrojecido por la ira. «Fingirán tener razón hasta que nos rindamos», dijo, y Mateo comprendió que rendirse era justo lo que esperaban. Esa tarde fue al ayuntamiento, y el portero, al verlo, fingió no reconocerlo. Cuando finalmente lo dejaron entrar, el alcalde lo saludó con una sonrisa gélida. «Señor Herrán, un hombre que lo ha perdido todo debería saber que ciertas causas no se ganan con idealismo». Mateo respiró hondo y respondió simplemente: «Entonces será con la memoria». Se marchó sin gritar, sin provocar, pero con la certeza de que acababa de declarar la guerra. De regreso, el pueblo parecía más frío. La gente se mantenía distante e incluso el herrero, que antes se había ofrecido a ayudar, ahora fingía estar ocupado. Isabel esperaba, sentada en el escalón, con la cinta azul atada a la muñeca, como quien se aferra a una promesa para no derrumbarse. Cuando Mateo le contó lo sucedido, ella asintió y fue a buscar el martillo. Él le preguntó qué iba a hacer, y ella respondió: «Si cerraron la puerta, entraremos por la pared». Y entró. Juntos golpearon el candado hasta que cedió. Fue un pequeño gesto, pero tenía la fuerza de un manifiesto. Luego permanecieron dentro en silencio, respirando el olor a polvo y hierro. Mateo miró a Isabel y comprendió, sin necesidad de palabras, que ya no era la chica rescatada en el mercado. Era la razón por la que seguía adelante. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas, se dio cuenta de que el miedo había cambiado de forma. Ya no era el miedo a perder, sino el miedo a defraudar a quienes creían en él. A la mañana siguiente, Mateo despertó con el sonido de pasos afuera. Abrió la ventana y vio a 2 guardias recogiendo papeles de las puertas de los comerciantes. Cuando uno de ellos notó su mirada, soltó una risita burlona. «Vas a necesitar suerte, Herrán», gritó antes de irse. Era evidente que el intendente quería sembrar el miedo, y lo consiguió. Al salir a la calle, Mateo vio a la gente desviando la mirada, fingiendo no conocer al hombre al que habían aplaudido hacía tan solo unos días por liberar a una joven. Regresó al almacén furioso e impotente, pero encontró a Isabel allí, rodeada de 3 mujeres y un joven. Todos llevaban recibos y querían ayuda para entender sus deudas. «Vinieron porque se enteraron de lo que hiciste», explicó ella. Mateo comprendió que, a pesar del asedio, algo estaban haciendo. Una especie de confianza colectiva, tímida pero real. Pasaron el día revisando documentos, copiando nombres, comparando sellos. Esteban llegó al final de la tarde sudando y sin aliento con un nuevo descubrimiento. El libro de contabilidad del prestamista estaba duplicado y una copia estaba escondida en el almacén parroquial. Era la prueba que faltaba. Al caer la noche, los 3 se reunieron dentro del cobertizo, con la lámpara encendida y la puerta cerrada con llave.
Esteban extendió los papeles sobre la mesa y el olor a cera y moho impregnó el aire. Isabel leyó en voz alta cada cantidad y Mateo anotó el nombre real del deudor y la fecha de pago. Con cada línea, su indignación crecía. «Hasta nos roban el silencio», dijo Esteban. Mateo alzó la vista y respondió: «Pues armemos un escándalo». Era la primera vez que hablaba con convicción desde el incendio del cobertizo. Isabel lo miró de otra manera, no como quien ve a un salvador, sino como quien encuentra a un igual. Afuera, el viento soplaba con fuerza y las puertas crujían como anunciando una tormenta. Nadie durmió esa noche, y al amanecer, ya tenían un plan: convocar una asamblea pública y mostrar los papeles a todos, aunque les costara todo. En los días previos a la asamblea, el ambiente en el pueblo se sentía más pesado. La gente cuchicheaba en las esquinas y los comerciantes empezaron a cerrar temprano, temiendo represalias. Mateo presentía que algo importante se avecinaba y cada ruido nocturno lo hacía saltar de la cama, pensando que vendrían a arrestarlos o a incendiar cosas de nuevo. Isabel, en cambio, se mantenía firme, aunque su rostro reflejaba cansancio. Pasaba los días yendo de casa en casa, entregando invitaciones escritas a mano. Reunión en el mercado, miércoles al mediodía, todos están invitados. Algunos rompían el papel de inmediato, otros lo escondían en el bolsillo por miedo a ser vistos. Esteban dormía poco, asegurándose de guardar copias de los documentos en 3 lugares distintos. La tensión crecía, pero también algo nuevo: una confianza tácita entre quienes sabían lo que estaba en juego. Una noche, cuando el viento sopló con fuerza y apagó la lámpara, Mateo pensó que tal vez estaba alucinando, pero ya no veía salida. Peor que vivir con miedo, pensó, es enseñar a otros que el miedo manda. El día de la asamblea, el mercado despertó distinto. El sol parecía más brillante y se respiraba un murmullo que mezclaba curiosidad y aprensión. Mateo llegó temprano, con el mismo traje gastado del día de la subasta. Isabel iba a su lado, con el pelo recogido y una cinta azul en la muñeca, sosteniendo un maletín de cuero donde guardaba los papeles. Esteban lo seguía de cerca, con el rostro pálido, pero decidido. Poco a poco, la plaza se fue llenando. Campesinos, viudas, artesanos, gente que nunca se había atrevido a alzar la voz. En el centro, el intendente ya esperaba con 2 guardias y el prestamista sentado a su lado, con los brazos cruzados. ¿Quieren espectáculo? Pues lo tendrán, murmuró Mateo. Cuando la campana de la iglesia dio las 12, subió a la misma plataforma donde semanas antes había visto humillada a Isabel. Las voces se apagaron. Por un instante sintió que su corazón latía al ritmo de los recuerdos. Fuego, humo, culpa. Pero Isabel le tocó ligeramente el brazo, y eso bastó para que empezara a hablar. La voz de Mateo salió ronca al principio, como si hubiera soportado años de silencio antes de finalmente alzarse. No usó palabras rebuscadas ni discursos ensayados. Simplemente dijo lo que sabía, que esas deudas eran trampas, que los documentos tenían nombres falsificados, que el mercado compraba gente con sellos y tinta. Las primeras reacciones fueron tímidas, algunos susurros, algunas risas nerviosas y el superintendente con esa sonrisa de quien espera la caída del otro. Pero cuando Mateo desenrolló los recibos y mostró las firmas duplicadas, el murmullo de la multitud cambió de tono. Una mujer gritó el nombre de su esposo, que se había ahorcado porque no podía pagar lo que ya estaba pagado. Otra levantó un trozo de papel idéntico al que se mostraba en el estrado. El murmullo se convirtió en un clamor. Isabel, que estaba cerca, se quitó la cinta azul de la muñeca y la cosió a uno de los recibos, el mismo que demostraría que la deuda de su padre ya estaba pagada. Este trozo de tela vale más que esos sellos, dijo con firmeza.
El silencio que siguió fue de conmoción, no de miedo. El superintendente, al darse cuenta de cómo se desarrollaban los acontecimientos, ordenó al capataz que guardara silencio. Pero antes de que pudiera subir al estrado, Esteban se adelantó, sacó el libro de contabilidad auténtico del bolsillo y lo abrió ante todos. Las páginas amarillentas temblaban entre sus manos, pero el contenido era claro. Duplicados, tachaduras, falsificaciones. Uno de los guardias se acercó para arrebatarle el libro, pero Mateo sujetó la tapa y dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Si esta es la ley, arréstenme ahora mismo, pero arréstenme con ella, porque me recordó lo que es la justicia». Y señaló a Isabel, quien mantuvo la mirada fija sin pestañear. Por un instante nadie se movió. El lejano sonido de una campana resonó por el pueblo. El prestamista palideció. El superintendente intentó reír, pero la voz le falló. La plaza, que una vez había sido escenario de humillaciones, se estaba convirtiendo ahora en un tribunal. Se desató el caos. El superintendente gritaba órdenes, los guardias intentaban abrirse paso, pero la multitud ya no era la misma. Hombres y mujeres rodeaban la plataforma, sosteniendo sus papeles, mostrando recibos, exigiendo ser escuchados. Uno de ellos, el herrero, se subió a un cajón y contó cómo le habían cobrado 3 veces por el mismo arado. La viuda de la curtiduría mostró como testigo el sello falsificado con el nombre del sacerdote. Nadie parecía dispuesto a permanecer en silencio. Mateo observaba todo con un nudo en la garganta, no por miedo, sino porque comprendía que aquello trascendía cualquier plan personal. El valor había dejado de pertenecerle y había pasado al pueblo. Isabel, a su lado, se aferraba al pecho con su maletín como si fuera un escudo. Cuando el prestamista intentó marcharse apresuradamente, una mujer tiró de su abrigo y la multitud comenzó a abuchear. El capataz, furioso, empujó a Isabel e intentó arrebatarle los papeles, pero ella reaccionó con una sonora bofetada que resonó en toda la plaza. «¡Basta!», gritó, y en ese instante pareció como si hasta el aire se detuviera para escuchar. Poco después, llegó el juez de distrito, convocado por un telegrama anónimo que Esteban había enviado días antes. El carruaje se detuvo en medio del tumulto y el hombre descendió, observando la escena con atención. Mateo se adelantó, entregándole el libro y los recibos. Le temblaban las manos y le sudaba la cara. El juez leyó algunas páginas, levantó la vista y preguntó: «¿Quién firmó estos contratos?». El intendente intentó responder, pero su voz se perdió entre el clamor de la gente que exigía justicia. Entonces, el juez alzó el brazo y ordenó: «Silencio». Dijo que se llevaría a cabo una investigación y que hasta entonces todas las subastas quedaban suspendidas. El prestamista intentó protestar, pero el juez ordenó su arresto inmediato. El capataz también fue detenido, aún sin aliento. Isabel cayó de rodillas, exhausta, y Mateo la ayudó a levantarse. La plaza, por primera vez en años, pareció respirar. Alguien comenzó a aplaudir, y pronto el sonido se extendió como la pólvora, no anunciando destrucción, sino un nuevo comienzo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, el silencio que quedó parecía distinto. Ya no era de miedo, sino de agotamiento. Algunos lloraban, otros se abrazaban y otros simplemente miraban al suelo, sin saber cómo reaccionar tras tantos años de humillación. Mateo bajó lentamente de la plataforma con el cuerpo pesado y las manos temblorosas. Isabel caminaba a su lado, con el rostro manchado de polvo y lágrimas, pero los ojos brillantes. Esteban se acercó y susurró que el juez llevaría el expediente al distrito y que el alcalde sería interrogado en los próximos días. Mateo asintió, sin euforia, solo con la paz que llega tras una larga fiebre. Al pasar por el mercado, algunos los saludaron.
Otros simplemente se quitaron el sombrero en silencio. Isabel sostenía la cinta azul en sus manos, ahora manchada de sangre y tinta, y dijo suavemente: «Ya no puede doler». Mateo no preguntó si hablaba de su padre o de su propia herida. Simplemente lo entendió. Cuando llegaron al cobertizo, abrió la puerta, lentamente, como si temiera encontrar el pasado dentro, pero lo que entró fue solo el olor de la noche y el lejano sonido de aplausos que aún resonaba en el pueblo. Durante los días siguientes, el pueblo pareció despertar de un largo letargo. Las familias comenzaron a llegar al cobertizo pidiendo ayuda para revisar documentos y contratos. El juez envió una carta confirmando la suspensión de los cobros hasta que concluyera la investigación, y poco a poco los guardias que antes vigilaban las calles desaparecieron. Mateo e Isabel pasaban los días entre mesas improvisadas, tinteros y velas. Esteban iba y venía con noticias del distrito y cada vez se eliminaban más nombres de las listas de deudores. El herrero ofreció hierro nuevo para las puertas, la viuda de la curtiduría trajo retazos para las cortinas y los niños comenzaron a jugar en el patio del cobertizo. Todavía existía el miedo, de ese que se esconde en los rincones y tarda en morir, pero el ambiente era distinto. Mateo lo notó al despertar: el olor a leña, el sonido de los martillos, la risa de Isabel de fondo. Todo ello conformaba un nuevo tipo de silencio, no el silencio del pasado, sino el silencio de la vida que regresaba. Con el paso de las semanas, el almacén volvió a respirar como si tuviera vida propia. El aroma del aceite de oliva nuevo se mezcló con el de la madera fresca y las prensas, antes silenciosas, volvieron a crujir. Mateo pasaba horas ajustando engranajes y enseñando a los jóvenes del pueblo lo que sabía sobre prensado y almacenamiento. Isabel organizaba las hojas de cálculo y coordinaba los turnos, anotando en una libreta cada semilla plantada, cada litro producido. El nombre Cooperativa San Telmo surgió de un simple comentario de Esteban y pronto se popularizó. De repente, lo que empezó como un gesto impulsivo se convirtió en algo colectivo y concreto. El almacén, que una vez había sido símbolo de ruina, ahora albergaba sonrisas, voces e incluso música. A veces, al atardecer, Mateo se detenía a contemplar el resplandor dorado que entraba por las ventanas y pensaba en Clara. Ya no sentía culpa, sentía añoranza y una nueva paz, como si, de algún modo, ella lo observara todo desde allí. Pero la calma no borró el pasado. El alcalde aún no había sido condenado y corrían rumores de que buscaba aliados en otros pueblos para recuperar el control. Mateo sabía que la verdadera justicia es lenta y que el poder, incluso herido, nunca duerme. Por eso, decidió fortalecer la cooperativa. Creó un fondo común para emergencias, le encargó al herrero la construcción de una caja fuerte, sencilla, y empezó a registrarlo todo en actas públicas, con testigos de la comunidad. Isabel seguía de cerca cada decisión, a veces en desacuerdo, a veces riéndose de su costumbre de medirlo todo 3 veces antes de firmar. Entre ellos existía un respeto tácito, una confianza cimentada en la arcilla y la paciencia. Y cuando se apagaron las luces del pueblo y solo quedó el sonido del molino, Mateo se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo el miedo había cambiado de manos. Fue en una tarde lluviosa cuando llegaron las primeras cartas del distrito. El juez confirmó el arresto definitivo del prestamista y la destitución del alcalde, pero también advirtió que el pueblo estaría bajo supervisión temporal hasta nuevas elecciones. Mateo leyó el documento en voz alta y todo el cobertizo estalló en aplausos. Pero entre los aplausos percibió algo que lo inquietó. El entusiasmo de la gente no era solo gratitud, sino expectativa. Ahora que tenían un líder, esperaban respuestas de él para todo, y no sabía si estaba preparado para eso.
Pasó la noche en vela, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. La llama de la lámpara danzaba sobre las notas y pensó en cuántas veces se había creído fuerte antes de caer. El miedo a decepcionar regresó como una vieja sombra. Isabel lo notó. Se acercó en silencio, colocó una taza de té a su lado y dijo: «La diferencia es que ahora la carga es compartida». Mateo sonrió levemente, sin el valor para decirle cuánto lo reconfortaron esas palabras. Los días siguientes fueron duros. El trabajo aumentó y los recursos disminuyeron. Había más bocas que alimentar, más familias que pedían ayuda. El molino se averiaba una vez por semana y la lluvia otoñal convertía el patio en un lodazal. Aún así, nadie se detenía. Isabel, incansable, lo hacía todo. Llevaba la contabilidad, calmaba las discusiones, cuidaba de los niños mientras trabajaba en la prensa. Una tarde, cuando volvió a salir el sol, se sentó en el escalón y miró al horizonte con los pies cubiertos de barro. Mateo, exhausto, se sentó a su lado. «¿Valió la pena todo esto?», preguntó, más para sí mismo que para ella. Isabel miró el cobertizo, donde los niños corrían y el olor a aceite de oliva impregnaba el aire, y respondió: «Si hoy nadie teme ser vendido, sí que valió la pena». Mateo bajó la cabeza y por primera vez desde el incendio sintió ganas de llorar, no de tristeza, sino de alivio. El invierno llegó sin avisar, trayendo un frío que caló hasta los huesos, incluso a través de las paredes nuevas del cobertizo. Aún así, la cooperativa no se detuvo. La gente se turnaba para mantener el fuego encendido y el molino en marcha. Mateo empezó a dormir en una pequeña habitación junto a las prensas, diciendo que era por comodidad, pero en el fondo temía regresar a la casa vacía. A veces se despertaba en mitad de la noche y veía a Isabel durmiendo, sentada sobre un montón de sacos de arpillera, cubierta con la misma bufanda azul. En esos momentos recordaba la primera vez que la vio, en el andén, humillada y sola, y se preguntaba qué habría sido de ella si él hubiera seguido caminando aquel día. La respuesta le dolió y a la vez lo sanó. Comprendió que la culpa sí podía convertirse en una semilla si alguien tenía el valor de regarla. Cuando la nieve amainó y volvió a salir el sol, Mateo decidió hacer algo que había estado postergando durante meses: visitar el cementerio donde estaba enterrada Clara. Llevó unas sencillas flores y por impulso invitó a Isabel a acompañarlo. Caminaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. De pie ante la lápida, habló poco, pero con sinceridad. «Prometí que no dejaría que nadie más muriera por negligencia», dijo casi en un susurro. Isabel inclinó la cabeza con respeto y dejó allí la cinta azul, como si ofreciera parte de su propia historia. El gesto lo conmovió profundamente. De regreso, el viento susurraba entre los árboles y levantaba las hojas secas, y Mateo sintió que algo se cerraba en su interior, no como una pérdida, sino como alguien que finalmente aprende a dejar descansar el pasado. Desde ese día, el miedo al fracaso disminuyó. Lo que quedó fue la voluntad de seguir adelante. Con el paso de los meses, la cooperativa San Telmo dejó de ser un simple refugio de supervivencia para convertirse en un modelo a seguir. Otros pueblos empezaron a enviar mensajeros en busca de orientación sobre cómo crear el mismo sistema. Mateo se sorprendió, pues nunca se había considerado líder de nada. Siempre decía que solo hacía lo que tenía que hacer, pero la gente insistía en llamarlo Don Mateo, no por estatus, sino por gratitud. Isabel, ahora con un rostro más sereno y hombros firmes, asumió el papel que requería firmeza y claridad. Estableció normas para los préstamos, enseñó a las mujeres a escribir sus nombres e incluso acondicionó una pequeña sala para clases nocturnas.
A veces, Mateo se quedaba en la puerta observando aquella escena. Mujeres y niños con cuadernos, velas encendidas y risas tímidas, y sentía una calidez en el pecho que no podía explicar. Fue allí, en aquel cobertizo que una vez olió a cenizas, donde la vida renació de verdad. La primera gran cosecha llegó la primavera siguiente. Los cultivos comunitarios dieron una cosecha abundante y decidieron celebrarlo con una fiesta sencilla pero simbólica. El patio del Toussaint granero se llenó de mesas de madera, banderas y barriles de vino. Mateo, acostumbrado a evitar las multitudes, se quedó hasta el final esta vez. La gente cantaba, los niños corrían por todas partes, e Isabel bailaba descalza entre los barriles, riendo como si hubiera olvidado el peso del pasado. En medio de la fiesta, ella se acercó a él y le dio algo pequeño, una prensa de aceitunas en miniatura, hecha de madera, para recordar que incluso el hierro necesita calor para moldearse, dijo. Mateo rió y se guardó el regalo en el bolsillo. Por primera vez no pensó en pérdidas, deudas ni culpa. Solo pensó que estaba vivo y que tal vez, sin darse cuenta, había encontrado allí el sentido que había pasado media vida buscando en contratos y balances. Cuando llegó el verano, Isabel empezó a pasar más tiempo sola en el campo. Decía que disfrutaba viendo crecer los cultivos, que el canto de las cigarras la ayudaba a pensar. Mateo sabía que también necesitaba silencio, ese silencio que cura lo que las palabras no pueden alcanzar. A veces la veía a lo lejos, caminando entre las hileras de olivos, con su vestido ligero ondeando al viento, y pensaba en cómo la vida puede cambiar de rumbo sin pedir permiso. Había algo profundamente pacífico en esa presencia. Isabel ya no era la muchacha a la que había liberado de un contrato injusto. Era una mujer que liberaba a otros del mismo dolor. Y curiosamente, era ella quien ahora lo mantenía en pie. Una tarde, regresó del campo con un olivo joven y dijo que quería plantarlo cerca del cobertizo para que nunca olviden de dónde viene todo. Mateo ayudó a cavar el hoyo y al atardecer, los dos contemplaron aquel pequeño árbol recién plantado como quien observa un nuevo comienzo dentro de su propio final. Con el tiempo, el gesto de Isabel se convirtió en un símbolo. Cada año, en la misma fecha, las familias se reunían para plantar un nuevo árbol junto al primero. El lugar pasó a llamarse Avenida de la Justicia. Nadie lo decía. Solemnemente, era un nombre que surgía de forma natural, como si ya existiera. Mateo empezó a notar que su propia historia se desvanecía, y esto no lo entristeció. Era como si, por fin, hubiera saldado una deuda invisible, no con dinero, sino con una reparación. Una tarde, mientras lijaba una de las prensas, Isabel se acercó y comentó: «Clara estaría orgullosa de lo que has hecho». Él dejó lo que estaba haciendo, la miró y respondió: «Fuiste tú quien me enseñó a seguir adelante». No hubo más. Palabras. El sonido de las prensas llenó el aire y la mirada entre ellos lo dijo todo. Los años siguientes transcurrieron rápidamente, como suelen hacerlo los buenos años, casi inadvertidos. La cooperativa creció y el pueblo dejó de ser conocido por sus deudas para ser recordado por sus cosechas y contratos justos. Mateo envejeció entre papeles y herramientas, su cuerpo más lento, pero su mirada aún atenta. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Caminaba por las calles con su gastado sombrero de paja, saludando a la gente por su nombre sin prisa. A veces se detenía en la plaza donde todo comenzó y observaba a los niños jugando en el mismo lugar donde antaño se vendían deudas. Era como si el tiempo hubiera decidido disculparse. Isabel, ahora más madura, coordinaba todo con firmeza. El respeto que le tenían era natural, casi sagrado. Mateo solía decir que ella era la parte que permaneció en pie cuando todo lo demás cayó.
Ella sonreía, negaba con la cabeza y volvía al trabajo, como quien sabe que ciertas victorias no necesitan trofeo. Una tarde, el juez de distrito, el mismo que años atrás había suspendido las subastas, apareció inesperadamente. Traía consigo un documento con el sello real, que reconocía oficialmente a la cooperativa San Telmo como un referente provincial en comercio justo. El pueblo se detuvo a escuchar el anuncio. Llamaron a Mateo al centro de la plaza, pero se negó a dar un discurso. Solo dijo: el mérito es de quienes no tuvieron miedo de mirarse a los ojos. Isabel recibió una copia del decreto y al firmarlo miró a Mateo con una mezcla de orgullo y ternura. Ambos contenían las lágrimas, pero nadie dijo nada. Esa noche, el granero permaneció iluminado hasta altas horas de la madrugada. La gente cantaba y el vino corría a raudales, como si la fiesta no fuera a terminar nunca. Mateo estaba afuera, apoyado contra la pared, observando desde lejos. Se sentía cansado, pero en paz. Una paz que no provenía de la gloria, sino del simple hecho de haber hecho lo correcto cuando nadie más quiso intentarlo. Los inviernos siguientes trajeron un frío distinto, más suave, casi acogedor. Mateo ya caminaba despacio, apoyándose en un bastón, pero nunca dejó de visitar el granero. Le gustaba sentarse cerca de la prensa principal, la misma que había ayudado a reconstruir, y escuchar el constante murmullo del aceite fluyendo. Era un sonido que lo tranquilizaba, que le recordaba que, a pesar de las pérdidas, el mundo podía reinventarse. Isabel venía cada día a traerle té y a hablar de la cosecha. Hablaban poco, a veces el silencio bastaba. Ahora llevaba el pelo recogido en un sencillo moño y las marcas del tiempo parecían acentuar la firmeza que siempre había tenido. Mateo, al mirarla, vio un retrato viviente de lo que siempre había buscado: dignidad. Una tarde lluviosa le entregó un sobre viejo. Dentro estaba el recibo roto que lo había empezado todo. Para recordar que una injusticia puede echar raíces si alguien tiene el valor de replantarla, dijo. Isabel guardó el papel con cuidado, incapaz de responder. Con el paso de los meses, su salud empezó a deteriorarse. Los médicos acudieron a él, pero Mateo parecía cada día más sereno, como si hubiera hecho las paces con el tiempo. Seguía escribiendo pequeñas notas que dejaba sobre la mesa, recordatorios para arreglar algo, ideas para nuevos proyectos o simples palabras de agradecimiento. Isabel lo leía todo y lo guardaba en una libreta. Una mañana, al llegar al Bicentocendas cobertizo, lo encontró dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la pared y el rostro tranquilo. El fuego aún crepitaba en la estufa y había una taza de té frío sobre la mesa. Había fallecido en silencio, tal como había vivido sus últimos años, en paz, rodeado de todo lo que había construido con sus propias manos. Isabel permaneció allí un largo rato, sin llorar, solo respirando profundamente, hasta que comprendió que ciertas presencias nunca se van del todo, solo cambian de forma. En los días siguientes, el pueblo quedó en silencio. La gente caminaba despacio, como si el tiempo se hubiera ralentizado en señal de respeto por su ausencia. El funeral fue sencillo, pero sincero, sin pompa, sin grandes discursos, solo trabajadores, vecinos y amigos alrededor del ataúd, cubierto con una sábana blanca y una pequeña rama de olivo. Isabel permaneció de pie todo el tiempo, con el recibo roto en el bolsillo. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, se quitó el pañuelo azul, el mismo que había llevado en la muñeca desde el día de la subasta, y lo colocó sobre el pecho de Mateo. «Ahora descansa con ambas historias juntas», murmuró. Nadie respondió, pero todos lo entendieron. El entierro tuvo lugar al atardecer, y cuando cayó la primera palada de tierra, el sonido seco resonó en la colina como una despedida final. Aún así, nadie lloró en voz alta. Era un silencio hermoso, de esos que transmiten gratitud.
En las semanas siguientes, Isabel se mantuvo ocupada, quizá para evitar derrumbarse. Regresaba al cobertizo cada día, revisaba los registros, cuidaba los plantones de la Alameda da Justiça y hablaba con los niños que venían a aprender a leer. A veces dejaba una silla vacía junto a la mesa de prensado como si esperara su llegada en cualquier momento. Y en cierto modo llegó. En el crujido de la madera, en el olor del aceite de oliva, en el sonido de las prensas, en cada gesto de la gente que había aprendido a ayudarse mutuamente. El retrato de Mateo colgaba en la entrada, pintado por una de las chicas de la escuela. Debajo, Isabel mandó grabar una sencilla frase: nadie es nada hasta que elige ser alguien para los demás. Y así permaneció presente, no como un recuerdo lejano, sino como parte viva de la vida cotidiana. Pasaron los años y el pueblo cambió. Los niños que aprendieron a leer en las mesas del cobertizo se convirtieron en adultos que ahora enseñaban a otros. El mercado fue reconstruido, pero nadie recordaba ya el pasillo de las deudas. O tal vez sí, pero de otra manera, como quien evoca una vieja y lejana pesadilla. La cooperativa de San Telmo seguía fuerte, dirigida por Isabel y un grupo de jóvenes a quienes ella había formado. El viejo molino seguía girando, crujiendo como si tuviera voz propia. A veces, al atardecer, Isabel se sentaba a la sombra del gran olivo, aquel primer retoño que plantaron juntos, y observaba el viento susurrar entre las hojas. Cuando soplaba con más fuerza, cerraba los ojos y sentía como si pudiera oír el martilleo de Mateo, el mismo sonido que un día rompió el silencio de un mercado injusto. Una noche, durante la fiesta de la vendimia, llamaron a Isabel al escenario improvisado. Querían homenajearla por sus años de trabajo, pero ella se negó a dar un discurso. Solo dijo que nada de lo que allí existía habría sido posible si, un día, un hombre cansado y arruinado no hubiera rasgado un trozo de papel en medio de una plaza. El público rió, se conmovió y alzó sus lámparas encendidas. El reflejo de 1906, la luz en sus rostros se asemejaba al fuego del viejo granero, pero esta vez no quemaba, sino que calentaba. Isabel miró al cielo, respiró hondo y, por un instante, juró sentir una cálida brisa que recorría el patio. Sonrió, sin prisa, y dejó que su mirada vagara entre los olivos. La vida había seguido su curso, como siempre, pero lo que habían construido permanecía. Y en cada cosecha, en cada contrato justo, en cada cinta azul cuidadosamente guardada, el recuerdo de Mateo seguía vivo, no como una leyenda, sino como parte de la tierra que un día decidió florecer de nuevo. Al final, la cooperativa San Telmo no fue solo un almacén reconstruido, sino un símbolo de que nadie es demasiado pequeño para cambiar el rumbo de una era. Un hombre cansado, una mujer marcada por las cicatrices y un pueblo olvidado demostraron que el coraje puede florecer incluso en la tierra más árida. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mateo? ¿Habrías roto el periódico o te habrías quedado callado? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesite recordar que aún hay esperanza en el mundo. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.